Vamos a ver cómo obtener la forma general de la ecuación de la circunferencia a partir de la forma ordinaria y qué ventajas tiene el utilizar esta forma al momento de resolver problemas. Se le conoce como forma general aquella ecuación que presenta las variables x y y, primero en dos términos, x cuadrada más y cuadrada, después un término lineal para x, un término lineal para y un término independiente, es decir, un término que no depende de ni una de las dos variables. Esto está igualado a 0, de tal forma que los valores de d, e y f mayúscula se conocen como los coeficientes generales de la ecuación de la circunferencia. Para obtener la ecuación en la forma general, vamos a partir de la forma ordinaria. Recordamos que la forma ordinaria es aquella que nos proporciona las coordenadas del centro de la circunferencia. Esas coordenadas son los valores de h y k. Entonces h, k son las coordenadas del centro y r es el valor del radio. Entonces la forma ordinaria está dada por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Eso en realidad corresponde a la distancia del centro hasta cualquier punto que esté sobre la circunferencia, obtenida por la fórmula de distancia entre dos puntos, o bien el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar los binomios al cuadrado para los términos x menos h y y menos k. Quedaría lo siguiente: x cuadrada menos 2xh, que es lo mismo que 2hx, más h cuadrada. Ese es el desarrollo del primer binomio. El segundo binomio quedaría y cuadrada menos 2y por k, que es lo mismo que menos 2k por y, más k cuadrada. Y esto equivale a r cuadrada. El término de r cuadrada que está del lado derecho lo vamos a transponer, lo que significa que estamos restando r cuadrada en ambos lados, y entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada. Aquí lo que estoy haciendo es reordenar los términos, entonces pongo primero los términos cuadráticos, x cuadrada más y cuadrada, después voy con el término lineal para x menos 2hx, después con el término lineal para y, que es menos 2k por y al final dejo todos los términos que no dependen de las variables h cuadrada, k cuadrada y el r cuadrada, que pasa al lado izquierdo restando. Entonces quedaría más h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. Esto equivale a 0. Por lo tanto, podemos ver que tenemos la suma de los términos cuadrados, x cuadrada más y cuadrada. El término lineal para x tiene un coeficiente de menos 2h. A ese coeficiente se le denomina coeficiente d positivo. Entonces quedaría d por x. Al coeficiente del término lineal en y, menos 2k, se le denomina e por y a la suma de esos tres términos, h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada, se le denomina f. Esto equivale a 0 y ahí tenemos la forma general. De aquí entonces hay que ver que nuestra d está definida como menos 2h. Nuestra e está definida como menos 2k y nuestra f está dada por h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada. Esta información va a ser importante porque a partir de los coeficientes generales d, e y f podemos obtener la información correspondiente al centro, es decir, podemos obtener h y k, como podemos ver en los coeficientes d y e, y además a partir del valor del término independiente f podemos extraer el valor de el radio, que es otra de las características de la circunferencia. Hay que ver entonces que si tenemos una ecuación en la forma general, entonces a partir de esta relación, despejando h,
el factor de menos 2 pasa dividiendo, entonces nos quedará d dividido sobre menos 2. Esto es lo mismo que tener menos 1/2 de d. En este sentido, para el centro vamos a tener que la coordenada h estaría dada a partir del coeficiente d dividiendo sobre 2 y cambiando de signo, o bien multiplicando ese valor por menos 1/2. De manera análoga vamos a tener que el valor de k, que es la ordenada del centro, sería menos 1/2 de e. Y por último hay que ver entonces que el radio se puede obtener a partir de la relación con el coeficiente f, si ya conocemos el valor de h y de k previamente por los coeficientes d y e. Entonces por un despeje del valor de r nos quedará que r cuadrada va a ser igual a h cuadrada más k cuadrada menos f. Obteniendo la raíz cuadrada, entonces raíz en ambos lados. Del lado izquierdo se cancela el cuadrado con la raíz y nos quedará que el radio es raíz de h cuadrada más k cuadrada menos f. En realidad, una forma más adecuada o más práctica de pasar de la forma general a la forma ordinaria para con esto también encontrar una relación entre los coeficientes d, e y f de la forma general con los valores de h, k y r de la forma ordinaria es la siguiente, es la de completar trinomios cuadrados perfectos. Entonces lo primero que se hace es se transpone el término independiente f, entonces quedaría x cuadrada más y cuadrada más dx más ey igual a menos f. Después se van a agrupar los términos x cuadrada con dx y los términos y cuadrada con ey. Esto para sumar cantidades de tal forma que se completen trinomios cuadrados perfectos. Dejo un espacio para agregar el término que completará el trinomio cuadrado perfecto para la variable x y después coloco y cuadrada más y y nuevamente dejo un espacio. Del otro lado vamos a tener menos f. Por álgebra básica se sabe que para completar trinomios cuadrados perfectos, si tenemos un término cuadrado y un término lineal, nos fijamos en el coeficiente del término lineal y entonces lo dividimos entre 2 y lo que queda lo elevamos al cuadrado. Eso dará d cuadrada sobre 4. Entonces añadimos un d cuadrada sobre 4. Haciendo lo mismo por acá, vemos el coeficiente e, le sacamos la mitad y elevamos al cuadrado, entonces quedará e cuadrada sobre 4. Y dado que la ecuación no se tiene que afectar en este sentido, si estamos añadiendo dos términos que aquí están escritos en azul del lado izquierdo, es necesario que del lado derecho se agregue la misma cantidad o las mismas cantidades, es decir, d cuadrada sobre 4 más e cuadrada sobre 4. Bien, viendo los tres primeros términos y los otros tres términos del lado izquierdo, tenemos que son trinomios cuadrados perfectos. Al ser trinomios cuadrados perfectos se pueden factorizar como binomios elevados al cuadrado. Es decir, vamos a tener en la factorización para el primer trinomio cuadrado perfecto x más lo que elevado al cuadrado da el último término de ese trinomio, eso es d sobre 2, todo al cuadrado. En el siguiente vamos a tener y más lo que elevado al cuadrado da e cuadrada sobre 4, eso es e sobre 2, todo al cuadrado. Y del lado derecho, haciendo una simplificación de los tres términos, como podemos ver es menos f sumado con esas dos fracciones, entonces nos quedará una fracción de la forma 4 como un denominador y d cuadrada más e cuadrada menos 4f. Vemos en este sentido que si hacemos la comparación con la forma ordinaria, que es x menos h al cuadrado más y
menos k al cuadrado, esto equivale a r cuadrada. Necesariamente debe de haber una correspondencia entre el menos h con el d sobre 2, es decir, comparando, menos h tendría que ser igual a d sobre 2, lo cual implica que si cambiamos de signo, h sea menos d sobre 2, que es lo mismo que menos un medio de d, y es lo que teníamos anteriormente. Lo mismo ocurre para el menos k, que tiene que ser igual a e sobre 2. Eso implica entonces que k valga menos e sobre 2. Y por último, el radio al cuadrado tendría que ser este valor. Es decir, el radio al cuadrado equivale a la fracción d cuadrada más e cuadrada menos 4f. Esto dividido sobre 4. Si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, nos quedará que se puede separar la fracción como raíz del numerador sobre raíz del denominador. Raíz del denominador es raíz de 4, que vale 2, y entonces el radio será la raíz cuadrada de d cuadrada más e cuadrada menos 4f, esto dividido sobre 2. Entonces tenemos a partir de los coeficientes d y e las coordenadas del centro de la circunferencia, y a partir de los coeficientes d, e y f el valor del radio mediante estas relaciones. Por ejemplo, muchas veces se nos va a pedir obtener la ecuación de la circunferencia a partir de la forma general, llevarla a la forma ordinaria y con esto ver las características de centro y radio. Hay que aclarar que es necesario que existan términos cuadráticos para x cuadrada y y cuadrada, y que además, esto es muy importante, tengan el mismo coeficiente, con el mismo signo. Cabe mencionar que esto no es una condición suficiente. Hay que verificar en el proceso de completar el trinomio cuadrado perfecto que además, cuando hacemos el despeje, nos proporcione un valor de radio real. Entonces, cuando los coeficientes de los términos cuadrados o cuadráticos no son 1, sino que son un valor distinto a 1, en este caso tenemos 2 y 2, es necesario dividir todos los términos de la ecuación sobre ese valor. Es decir, dividimos toda la ecuación sobre 2 y no se afecta. Entonces se cancelan para los dos primeros términos, quedaría x cuadrada más y cuadrada. En el término lineal de x quedaría menos 10 sobre 2, eso equivale a menos 5x. En el término lineal de y quedaría 3y. Y en el término independiente, menos 15 medios, lo vamos a manejar de esa forma, como una fracción. Del lado derecho, 0 sobre 2 va a dar 0. Ahora lo que hacemos es transponemos el término independiente y vamos agrupando x cuadrada con el término de menos 5x. Dejamos un espacio, lo mismo hacemos con el y cuadrada, con el 3y, dejamos un espacio. Y el término menos 15 medios negativo, como dijimos, pasa al otro lado positivo. Del otro lado había un 0, entonces 0 sumado con ese 15 medios va a quedar 15 medios. Ahora, los espacios que hemos dejado son a propósito para sumar los términos que nos van a completar los trinomios cuadrados perfectos. Entonces nos fijamos en el coeficiente. Es menos 5, lo dividimos sobre 2 y elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado ese negativo quedará positivo, de ahí que siempre sea una suma, eso es muy importante, y quedará 25 cuartos. Hacemos lo mismo para el siguiente, es positivo, entonces es 3. Cuando elevamos al cuadrado es 9, que dividido sobre 2 al cuadrado, eso dará 9 cuartos. A ver, otra forma de verlo es tener como 3 sobre 2, elevamos al cuadrado y esto da entonces 9 cuartos. Entonces aquí sumamos un 9 cuartos. Para que la ecuación no se afecte, entonces es necesario sumar 25 cuartos con 9 cuartos del lado derecho también. Es en este punto donde vamos a hacer la factorización de los trinomios cuadrados perfectos.
Entonces hay que poner atención en los signos de los términos centrales. Por lo tanto, el primero quedará x menos lo que elevado al cuadrado da 25 cuartos. Sabemos que eso es 5 medios. Esto elevado al cuadrado. El siguiente trinomio se factorizará y más lo que elevado al cuadrado da 9 cuartos es 3 medios. Entonces esto va al cuadrado y la simplificación de las tres fracciones del lado derecho se puede comprobar que equivale a 16. En este sentido, vemos entonces que si hacemos la comparación con x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, esto igual a r cuadrada, necesariamente menos h equivale a menos 5 medios. En otras palabras, si cambiamos de signo ambos términos o ambos lados, nos quedará que h equivale a 5 medios. Mientras que si hacemos la comparación para el y menos k igual a 3 medios, menos k tendría que ser igual a 3 medios, de tal forma que cambiando de signo, k será menos 3 medios. Ya tenemos con esto entonces el centro que tiene coordenadas 5 medios positivo y menos 3 medios. Mientras que el radio al cuadrado equivale a 16. Entonces, si el radio al cuadrado es 16 es porque el radio tiene un valor de 4 unidades. Tenemos aquí los datos de la circunferencia que se obtienen a partir del proceso de pasar de la forma general a la forma ordinaria.